El portazo retumbó por toda la calle, como el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Mi propia hija, Jessica, la niña que yo cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, acababa de cerrarme la puerta en la cara, sin una pizca de compasión. Y lo que viene después te va a dejar sin palabras. Caminé temblando hasta la segunda casa. Miguel, mi hijo de en medio, el cirujano exitoso, abrió apenas una rendija. Me miró de arriba abajo como si yo fuera una extraña molesta. Sacó un billete arrugado de 1000 pesos y me lo tendió con torpeza mientras murmuraba algo sobre su reputación profesional. 2 hijos, 2 rechazos, 2 puñaladas directas al corazón de una madre que lo había dado todo por ellos. Pero espera, porque lo que pasó en la tercera puerta cambió absolutamente todo. Cuando toqué esa puerta, la más humilde, la más alejada de las zonas acomodadas donde vivían mis otros hijos, algo fue completamente distinto. Daniel abrió, mi hijo menor, el maestro con el sueldo miserable que toda la familia despreciaba, y a su lado estaba Sara, la nuera que todos rechazaban por no tener dinero ni un apellido importante. Ellos no dudaron, ni un segundo. Me hicieron pasar del frío como si fuera lo único correcto en este mundo, como si no hubiera otra opción posible. Esa noche, sentada en su sofá viejo y desgastado, los escuché susurrar en la cocina, y lo que oí me destrozó el alma. Estaban hablando de vender sus anillos de boda, los únicos objetos de valor que poseían, para poder comprarme comida. No sabían que yo los escuchaba, no sabían quién era yo en realidad. Y cuando a la mañana siguiente, mi abogado Roberto apareció con el equipo de seguridad en aquella casa tan pequeña, cuando la verdad salió a la luz frente a todos, los rostros de Jessica y Miguel ya no mostraban desprecio, mostraban terror, porque acababan de perderlo todo. Déjame llevarte al inicio, al momento exacto en que decidí hacer esta prueba, a la noche en que comprendí que había creado monstruos, con mi propio dinero. Todo empezó 3 semanas antes, en mi oficina del piso 23. Yo soy Josefina. Durante 35 años, construí un imperio textil que abastece a las principales cadenas de ropa en México y parte de Latinoamérica. Cuando mi esposo murió hace 12 años, todos pensaron que la empresa se vendría abajo. Los socios apostaron por mi fracaso. Los competidores afilaron sus cuchillos, esperando repartirse los restos de mi trabajo. Pero yo no me quebré. Trabajé 18 horas al día. Aprendí cada aspecto del negocio que mi esposo manejaba. Negocié con bancos, con proveedores internacionales, con clientes difíciles que no respetaban a una mujer en esta industria dominada por hombres. Me tragué humillaciones que habrían destruido a cualquiera. Y no solo mantuve la empresa a flote, la multipliqué por 5. ¿Y sabes para quién hice todo eso? Para mis 3 hijos, para darles la vida que yo nunca tuve, para que jamás sintieran el mordisco del hambre como lo sentí yo de niña, para que tuvieran oportunidades que yo solo pude soñar. Jessica estudió en Suiza. Le pagué una maestría que costó más de 2 millones de pesos. Miguel cursó la carrera de medicina en una universidad privada de élite. Invertí 4 millones de pesos en su formación. Daniel, mi hijo menor, fue el único que eligió una universidad pública. Quería ser maestro. Los otros 2 se burlaron de él durante años por esa decisión. Yo les di todo: casas, autos, viajes, contactos. Cada vez que me llamaban, yo abría la chequera. Cada vez que tenían un problema, lo resolvía con dinero. Me convertí en un cajero automático ambulante para mis propios hijos. Pero aquella noche de enero, sentada en mi oficina vacía, mirando los estados financieros de las asignaciones que les había dado durante todos estos años, algo se rompió dentro de mí. Acababa de recibir 3 llamadas. Las 3, el mismo día. Jessica quería 2 millones de pesos para remodelar su cocina. Miguel necesitaba 1.400.000 pesos para invertir en un negocio con un amigo. Y Daniel, mi Daniel, solo llamó para preguntarme cómo estaba de salud. Esa diferencia me golpeó como un martillo. 2 hijos que solo me llamaban cuando necesitaban dinero. Uno que llamaba solo para saber de mí. Fue en ese instante cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Haría una última comprobación. Desaparecería. Fingiría estar en bancarrota, en la calle, sin nada, y tocaría a sus puertas pidiendo refugio. Quería ver quién abriría, quién se avergonzaría,
¿Quién recordaría que antes de ser su fuente de dinero, yo soy su madre? Le pedí a Roberto, mi abogado de confianza, que guardara el secreto. Intentó disuadirme. Me dijo que era demasiado duro, demasiado riesgoso para una mujer de 61 años. Pero yo ya había decidido. Necesitaba conocer la verdad. Necesitaba ver sus corazones desnudos, sin el disfraz que el dinero les permitía usar. Guardé mis joyas en la caja fuerte. Me puse ropa vieja que encontré en una tienda de segunda mano. Un abrigo gris gastado que olía a polilla. Pantalones manchados. Zapatos con las suelas despellejadas. Me ensucié las manos con tierra. Dejé de lavarme el cabello durante 3 días. Até mis pocas pertenencias falsas en una bolsa de plástico rota. Me miré al espejo. Y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía una persona sin hogar. Parecía invisible. Parecía exactamente como necesitaba verme para que esta prueba funcionara. El plan era simple pero brutal. Caminaría hasta sus casas. Tocaría a sus puertas. Les diría que lo había perdido todo. Que necesitaba un lugar donde dormir. Solo eso. Nada más. Y observaría. Observaría sus reacciones, sus palabras, sus gestos. La verdad siempre sale a la superficie cuando la gente no tiene tiempo de ensayar sus mentiras. Roberto me consiguió un teléfono desechable. Me dijo que lo llamara si algo salía mal, que siempre habría un auto esperando a 2 cuadras de distancia, que el equipo de seguridad estaría vigilando desde lejos. Pero yo no iba a llamar. Esto tenía que ser real, tenía que doler, tenía que ser auténtico, porque solo en el dolor verdadero se revela el carácter verdadero de las personas. La primera noche dejé mi penthouse. Dejé atrás el calor, las sábanas de seda, la vista panorámica de la ciudad iluminada. Bajé 23 pisos y salí a la calle. El frío de febrero me recibió como una bofetada. No había marcha atrás. Caminé durante horas. Los pies se me llenaron de ampollas. La bolsa de plástico se rompió y tuve que cargar mis cosas en los brazos. La gente me esquivaba en las banquetas. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. La mayoría simplemente me ignoraba, como si yo fuera parte del mobiliario urbano. Pasé la noche en la central de autobuses. El olor a orines y desesperación se me pegó a la ropa. Una mujer compartió conmigo un pedazo de pan duro. Me contó que llevaba 5 años en la calle, que sus hijos la habían olvidado. Mientras hablaba, pensé, ¿seré yo así dentro de unos años si no hago algo ahora? Al tercer día estaba lista, sucia, hambrienta, calada hasta los huesos, pero lista. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Primero iría a la casa de Jessica, luego a la de Miguel, y finalmente a la pequeña casa de Daniel y Sara. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba a punto de descubrirlo. La mansión de Jessica brillaba como una joya obscena en medio del barrio más exclusivo de la ciudad. Bosques de las lomas, jardines podados con precisión de milímetro, una fuente de piedra en la entrada. Reconocí cada detalle, porque yo había pagado el enganche de esa propiedad. 4 millones de pesos que saqué de mis ahorros personales cuando se casó hace 7 años. Me detuve frente al portón electrónico. Las piernas me temblaban, no solo por haber dormido 3 días en bancas de parque, sino por lo que estaba a punto de hacer. Presioné el botón del interfono. Escuché el zumbido, luego el silencio. Volví a presionar. La voz de Jessica salió metálica por el altavoz. Ni siquiera se molestó en preguntar quién era. Dijo con tono aburrido que no estaba comprando nada en la puerta. Le dije que era yo, su madre. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Luego escuché el clic del portón, abriéndose apenas unos centímetros. Empujé el portón y caminé por el sendero de piedra que yo misma había ayudado a diseñar. Cada paso era una ironía dolorosa. La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Jessica apareció en el marco, pero no salió. Se quedó ahí, bloqueando la entrada con su cuerpo, como si yo fuera una vendedora ambulante molesta. Llevaba un conjunto deportivo color salmón que probablemente costaba más de lo que mucha gente gana en un mes. Su cabello estaba perfectamente arreglado, sus uñas recién hechas. Todo en ella gritaba dinero, comodidad, superficialidad. Me miró de arriba a abajo con una expresión que nunca olvidaré. No era preocupación, era asco. «Mamá», dijo por fin, arrastrando la palabra como si le quemara la lengua. «¿Qué estás haciendo aquí?». No lo preguntó, lo afirmó. Como si mi presencia fuera una molestia que necesitaba una explicación inmediata.
Le dije la verdad que había preparado, que lo había perdido todo, que la empresa había quebrado, que los acreedores me habían quitado la casa, que llevaba 3 días en la calle, que solo necesitaba un lugar donde dormir mientras veía cómo resolver mi situación. Mi propia hija me escuchó sin mover un solo músculo del rostro. Cuando terminé de hablar, miró por encima de mi hombro hacia las casas vecinas. Le preocupaba más quién pudiera verme parada en su entrada que lo que acababa de decirle. Ese gesto me atravesó como un cuchillo oxidado. «Mamá, este no es un buen momento», dijo bajando la voz. «Roberto tiene una cena importante con socios esta noche. No puedo lidiar con este tipo de situaciones. Ahora, situaciones. Me llamó una situación, como si yo fuera un problema de plomería o una gotera en el techo», le supliqué. Y odio admitirlo, pero lo hice, porque necesitaba ver hasta dónde llegaba su frialdad. Le dije que solo sería una noche, que dormiría donde fuera, en el cuarto de servicio, en el garaje, donde fuera, solo necesitaba un techo. Jessica negó con la cabeza. Sus aretes de diamantes brillaron con el movimiento. Esos aretes se los di yo en su último cumpleaños. 100,000 pesos en piedras preciosas, colgando de las orejas de una hija que no tenía espacio para su madre, en una casa de 6 recámaras. «No puedes quedarte aquí», dijo con firmeza. «Esto afectaría nuestra imagen en el club. Los vecinos hablan. Tú sabes cómo es esto». Luego añadió algo que me heló la sangre. «Además, si de verdad estás en problemas financieros, lo último que necesitas es estar rodeada de gente que te va a juzgar. Es por tu propio bien, mamá, por mi propio bien». Envolvió su rechazo en una capa de falsa preocupación materna invertida, como si me hiciera un favor al cerrarme la puerta en la cara. Intenté dar un paso hacia adelante. Ella dio uno hacia atrás y cerró la puerta hasta dejar solo una rendija. «Hay albergues», dijo. «Organizaciones de caridad. Seguro encontrarás algo. Y cuando soluciones tu situación, cuando las cosas mejoren, hablamos. Pero ahora no puedo ayudarte. Lo siento». No lo sentía. Eso fue lo más horrible. Su voz no tenía ni un rastro de dolor genuino. Solo tenía prisa por terminar esa conversación incómoda y volver a su mundo perfecto de apariencias y superficialidad. «Jessica», dije usando su nombre completo, «por favor, soy tu madre. Te cambié los pañales, te enseñé a caminar, pagué tu educación, tu boda, esta casa. Todo lo que tienes vino de mí». Su rostro se endureció. Y ahí vi algo que me heló la sangre más que cualquier noche en la calle. Vi resentimiento, como si cada cosa que hice por ella fuera una deuda que la asfixiaba, como si mi amor de madre fuera una carga insoportable que llevaba años esperando soltar. «Exacto, mamá», dijo con veneno en cada sílaba. «Tú diste todo. Siempre estabas dando, controlando, decidiendo. Ahora que no tienes nada, esperas que yo te devuelva todo como si fuera una inversión. Pues no funciona así. Tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. No puedo cargar con tus errores financieros». La puerta se cerró. La madera golpeó con un sonido seco. Escuché el cerrojo girar. El sonido de ese metal deslizándose fue como escuchar cómo se cerraba para siempre el ataúd de nuestra relación. Me quedé ahí, mirando la sólida madera de caoba que yo había ayudado a pagar. Por la ventana lateral vi a Jessica regresar a la sala, tomar su teléfono, marcar y empezar a hablar con alguien mientras se reía. Me alejé de esa casa sintiendo algo peor que tristeza. Sentí vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado del otro lado de esa puerta cerrada. La hija que crié, la niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la joven que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó, ya no existía. Había sido reemplazada por esta mujer fría que valoraba más la opinión de sus vecinos que el bienestar de su propia madre. Caminé poco más de 3 kilómetros hasta llegar al barrio donde vivía Miguel. Los pies me sangraban dentro de los zapatos rotos. El hambre me hacía ver manchas negras cada vez que movía la cabeza demasiado rápido, pero seguía avanzando, porque necesitaba completar esta prueba. Necesitaba saber si todos mis hijos eran iguales o si aún quedaba algo de humanidad en alguno de ellos. La casa de Miguel era más moderna que la de Jessica. Todo vidrio y acero, minimalista, fría, como él. Toqué el timbre y esperé. Esta vez no hubo demora. Miguel abrió la puerta casi de inmediato,
como si estuviera esperando un reparto o algo así. Su expresión al verme fue de auténtica sorpresa. «Mamá», exclamó, «¿qué te pasó?» Parecía preocupado. Sus ojos recorrieron mi ropa sucia, mi cabello grasoso, la bolsa rota que llevaba. Dio un paso hacia mí y pensé que tal vez me abrazaría. No lo hizo. En lugar de eso, miró rápidamente hacia ambos lados de la calle, igual que Jessica. La misma preocupación por las apariencias, el mismo miedo a que alguien los viera conmigo. «Pasa rápido», dijo, haciéndome entrar pero cerrando la puerta de inmediato detrás de mí, como si escondiera evidencia de un crimen. Me quedé en el recibidor. No me invitó a pasar más adentro. Mantuvo la distancia, como si mi pobreza fuera contagiosa. «¿Qué pasó?», repitió. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste?». Le conté la misma historia. Bancarrota, pérdidas, calle, necesidad de refugio temporal. Miguel me escuchó con los brazos cruzados. Vi su mente trabajando. Vi los cálculos formándose detrás de sus ojos. No estaba pensando en cómo ayudarme. Estaba pensando en cómo deshacerse de mí de la manera más rápida y menos problemática posible. Cuando terminé de hablar, suspiró. Un suspiro largo y cansado, como si yo fuera una paciente difícil en su consultorio y no su madre. «Mamá, tengo una reputación que mantener. Soy cirujano cardiovascular. Mis pacientes son personas importantes, políticos, empresarios. Si alguien se entera de que mi madre vive en la calle, eso afecta mi práctica. ¿Tú entiendes, verdad?». «No», le dije con total honestidad. «No entiendo». Miguel sacó su cartera. Era de piel italiana. La reconocí porque yo se la había regalado en su cumpleaños hace 2 años. Costó 16,000 pesos. Sacó algunos billetes. En total, 1,000 pesos. Me los extendió, pero sin acercarse, como si tuviera miedo de tocarme. «Toma esto», dijo. «Ve a un hotel barato. Descansa. Date un baño. Cuando estés presentable, podemos hablar de cómo resolver tu situación. Pero no puedes quedarte aquí. Tengo cirugías mañana por la mañana. Necesito concentración. No puedo tener esta distracción». Distracción. Su madre sin hogar era una distracción. No tomé el dinero inmediatamente. Me quedé ahí, mirándolo directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que corría a mis brazos cuando yo llegaba del trabajo. El niño que me decía que cuando fuera grande me compraría una casa enorme para que yo nunca tuviera que trabajar tan duro. Ese niño había muerto en algún momento, y yo ni siquiera había notado el funeral. «Miguel», dije con la voz quebrada, «pasé noches enteras estudiando contigo para tus exámenes de medicina. Te llevaba café a las 3 de la mañana cuando te quedabas despierto repasando, cuando no podías pagar los libros que costaban 10,000 pesos cada uno. Vendí mis joyas para comprártelos, y ahora me ofreces 1,000 pesos y me llamas. ¿Distracción?». Apretó la mandíbula. Los billetes seguían extendidos entre nosotros como una barrera física. «Mamá, no es algo personal», dijo con esa voz clínica que seguramente usaba para dar malas noticias a las familias de sus pacientes. «Es solo que ahora mismo no estoy en posición de ayudarte como necesitas. Yo tengo a mi familia que mantener, mis propios gastos. No puedo simplemente cargar con otra persona. Otra persona. Eso era yo para él. Otra persona. No su madre. No la mujer que sacrificó sus propios sueños para financiar los suyos. Solo otra persona que necesitaba algo de él y lo incomodaba. Tomé los 1,000 pesos. No porque los necesitara, sino porque quería ver si siquiera ese gesto patético despertaba en él algún tipo de emoción. Nada. Su rostro permaneció neutral, profesional, distante, como si acabara de completar una transacción comercial desagradable pero necesaria. «Ahora necesito que te vayas», dijo señalando la puerta. «En serio, mamá, tengo que levantarme temprano. No puedo estar lidiando con esto ahora. Cuando te estabilices, llámame y vemos qué se puede hacer. Pero tienes que entender que yo también tengo mis límites». Puso la mano sobre mi hombro, no con cariño, sino con firmeza. Me estaba guiando hacia la salida. Literalmente me estaba empujando fuera de su vida. Cuando llegamos a la puerta, la abrió y me indicó que saliera. El aire frío de la noche me golpeó de nuevo. «Cuídate», dijo, y luego añadió algo que me destruyó. «Sinceramente, mamá, deberías haber sido más cuidadosa con tus inversiones. A tu edad ya deberías tener todo asegurado. Esto no debería estar pasando». Me estaba culpando. Me estaba diciendo que esto era mi culpa,
que si estaba en la calle era porque había sido irresponsable. El hijo cuya educación de 4 millones de pesos yo había pagado. Me estaba dando lecciones de administración financiera mientras me echaba de su casa. La puerta se cerró. Esta vez no escuché el cerrojo porque Miguel ya había desaparecido dentro de su casa antes de que yo terminara de bajar los escalones del porche. Ni siquiera se quedó a asegurarse de que me fuera bien. Simplemente cerró y se fue. Me quedé bajo la luz amarillenta de la lámpara del jardín. Los 1,000 pesos estaban arrugados en mi mano. Los miré como si fueran veneno. Ese papel sucio era lo que valía mi relación con mi hijo. 1,000 pesos. Menos de lo que seguramente gastaba en cualquier cena al azar. Guardé el dinero en el bolsillo. Lo usaría después. No para mí, sino para recordarme que esto había pasado, que era real, que mis 2 hijos mayores me habían rechazado el mismo día, sin pestañear. 2 puertas cerradas, 2 hijos perdidos. Me quedaba uno. Daniel, mi hijo menor, el que eligió ser maestro cuando todos le dijeron que era un desperdicio de talento, el que se casó con Sara, una muchacha de familia humilde que trabajaba limpiando oficinas cuando se conocieron, la que toda la familia miraba con lástima mezclada con desprecio. Tengo que confesar algo que me avergüenza profundamente. Yo también los había menospreciado, no abiertamente, pero por dentro. Cuando Daniel me presentó a Sara, yo esperaba más. Esperaba una joven de buena familia. Esperaba conexiones útiles. Esperaba a alguien que elevara el estatus de mi hijo, no a alguien que lo mantuviera en la mediocridad económica. En las reuniones familiares, Jessica y Miguel hacían comentarios hirientes. Decían cosas como, qué lástima que Daniel se conformara con tan poco, o imagínate si hubiera conocido a alguien con ambición. Y yo no los defendí. Me quedé callada. Dejé que esas palabras venenosas flotaran en el aire sin contradecirlas. Sara siempre se daba cuenta. Veía cómo su sonrisa se hacía más pequeña cada vez que Jessica hablaba de sus viajes a Europa, o cuando Miguel mencionaba a sus pacientes millonarios. Veía cómo Daniel le apretaba la mano debajo de la mesa, dándole fuerza en silencio, y yo miraba hacia otro lado. Ahora, caminando hacia su pequeña casa en un barrio obrero, lejos de las mansiones de mis otros hijos, sentí el peso de mi propia hipocresía. Había juzgado a Sara por no tener dinero, la había considerado insuficiente, y ella probablemente lo sabía. Probablemente cada vez que me veía, podía sentir mi decepción silenciosa. La casa de Daniel y Sara era una construcción modesta de un solo piso, pintura color crema descascarada en algunas partes, un pequeño jardín con flores que Sara evidentemente cuidaba con sus propias manos, una cerca de madera que necesitaba reparación. Todo era sencillo, humilde, honesto. No había portón electrónico, no había interfono, solo una puerta de madera con un timbre sencillo. Presioné el botón y escuché el sonido dentro. Oí pasos. La puerta se abrió. Sara apareció frente a mí. Llevaba un suéter tejido color verde olivo que probablemente había hecho ella misma, el cabello recogido en una cola de caballo sencilla, sin maquillaje, sin joyas, excepto su anillo de bodas. Una banda delgada de plata que seguramente costó menos de 2,000 pesos cuando lo compraron. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Josefina, exclamó usando mi nombre de pila, como siempre lo hacía. Nunca me llamó suegra ni señora, solo Josefina. Al principio eso me había molestado, me parecía una falta de respeto. Ahora entendí que era su manera de intentar conectar conmigo como iguales. Dios mío, ¿qué te pasó?, dijo de inmediato. Y sin esperar respuesta, me tomó del brazo y me jaló hacia adentro. El calor de la casa me envolvió. Olía a comida hecha en casa, a pan recién horneado, a un hogar de verdad. «Daniel», gritó hacia el interior, «ven rápido, es tu mamá». Daniel apareció desde lo que parecía ser la cocina. Llevaba una camisa gris sencilla y unos jeans viejos. Cuando me vio, su rostro pasó por un arco iris de emociones. Sorpresa, preocupación, dolor, y algo más que no vi en los rostros de Jessica ni de Miguel. Amor genuino. «Mamá», dijo corriendo hacia mí. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Dónde has estado?» Sus manos tocaron mi rostro, mis hombros, revisándome como si buscara heridas. No le importó mi suciedad, no le importó mi olor. Solo le importaba saber si yo estaba bien. Sara ya había desaparecido dentro de la casa. La escuché moverse rápido,
abrir cajones, encender el calentador de agua. Daniel me guió hasta el sofá, un mueble viejo de tela café que tenía un parche cosido en uno de los brazos. Me senté y sentí cómo por fin mis piernas cedían después de tantos días caminando. Les conté la historia otra vez, la bancarrota, perderlo todo, las noches en la calle. Daniel me escuchó con lágrimas formándose en los ojos. No dijo nada sobre reputación, no mencionó a los vecinos, no preguntó cómo había llegado a esta situación. Solo escuchó, con el corazón abierto y roto. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Luego Daniel habló. «Te quedas aquí», dijo con firmeza. «No es negociable, mamá. Esta es tu casa ahora». Sara regresó con toallas limpias y ropa. «Calenté agua para que te bañes», dijo con una sonrisa suave. «No tenemos tina, solo regadera, pero el agua está caliente. Luego comes algo, te ves muy delgada». «Pero no tienen espacio», protesté débilmente, aunque mi corazón ya explotaba con una emoción que no sabía nombrar. «Solo tienen una recámara. Dormimos en la sala», dijo Daniel sin dudar. «Tú te quedas con la cama». «No vamos a discutir esto», insistí. «Yo puedo dormir en la sala. Ustedes necesitan privacidad». Sara se arrodilló frente a mí. Sus ojos cafés me miraron con una calidez que no merecía. «Josefina», dijo en voz baja, «tú eres la mamá de Daniel. Eres familia. La familia no duerme en el sofá cuando hay una cama disponible. Por favor, déjanos hacer esto por ti». Déjanos hacer esto por ti. Me destrozó. Mis otros hijos me habían ofrecido dinero y excusas. Esta pareja, que apenas tenía algo, me ofrecía todo lo que tenía, sin condiciones, sin reproches. Me bañé en su pequeño baño con azulejos despintados y una cortina de regadera remendada. El agua caliente cayó sobre mi piel sucia. Ixilon ahiloré, donde nadie podía verme. No lloraba por los días en la calle, lloraba por los años que había desperdiciado valorando las cosas equivocadas. Lloraba porque mis 2 hijos mayores, a quienes les di castillos, me cerraron la puerta, y mi hijo menor, que vivía en esta casa humilde, me la abrió de par en par. Cuando salí del baño, Sara había puesto ropa limpia sobre la cama. Era de ella, pants grises suaves y una sudadera color café claro. Me quedaban un poco grandes porque Sara era más alta que yo, pero estaban limpias y olían a suavizante barato y a cuidado verdadero. En la pequeña mesa del comedor, que apenas cabía entre la sala y la cocina, me esperaba un plato de comida, sopa de verduras hecha en casa, pan tostado, un vaso de jugo de naranja, nada elaborado, nada caro, pero preparado con amor y servido con dignidad. Daniel y Sara se sentaron conmigo. No me miraron con lástima mientras comía. Hablaron de cosas normales, de los alumnos de Daniel, de cómo uno de ellos por fin había aprendido a leer después de meses de esfuerzo. Sara habló de las flores del jardín que empezaban a brotar a pesar del frío. Me trataron como a una persona, no como a una tragedia. Después de cenar, mientras Sara recogía los platos, escuché a Daniel decirle en voz baja que lo acompañara a la cocina. Pensó que no podía oírlos, pero las paredes delgadas de esa casa no guardaban secretos. Me senté en el sofá fingiendo ver la televisión vieja que tenían, pero cada fibra de mi ser estaba concentrada en escuchar su conversación. «No tenemos suficiente dinero para mantener a 3 personas», susurró Daniel. «El sueldo apenas alcanza para nosotros 2». «Lo sé», respondió Sara con calma. «Sin pánico, ya lo pensé». Hubo un silencio. Luego escuché el sonido inconfundible de un cajón abriéndose. «Podemos vender los anillos», dijo Sara. Mi corazón se detuvo. «No los necesitamos realmente», continuó ella. «Son solo símbolos. Nuestro matrimonio no depende de 2 pedazos de metal». Estaban hablando de vender sus anillos de boda, las únicas joyas que tenían, los símbolos de su compromiso. «Por mí», ¿no dijo Daniel? Pero su voz no sonó convincente, sonó rota. «Esos anillos significan algo para ti. Significan que nos amamos», respondió Sara. «Y nos seguiremos amando con o sin ellos. Tu mamá nos necesita ahora. Eso es más importante que cualquier símbolo. Mañana voy a la casa de empeño. Tal vez nos den como 6,000 pesos. Con eso compramos comida para el mes y vemos cómo seguimos». 6,000 pesos. Eso era todo lo que valdrían sus anillos en una casa de empeño, y estaban dispuestos a entregarlos sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Jessica llevaba aretes de 100,000 pesos colgando de las orejas y no me dejó entrar a su casa.
Miguel cargaba una cartera de 16,000 pesos y me dio 1,000 como si fuera una gran limosna. Te amo, escuché decir a Daniel. Su voz estaba quebrada. No sé qué hice para merecerte. Nada, respondió Sara con ternura. No se trata de merecer, se trata de elegir hacer lo correcto. Tu mamá te crió, te educó, ahora nos toca a nosotros cuidarla. Así funcionan las familias de verdad. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Esta mujer a la que yo había mirado con desprecio, esta mujer que limpiaba oficinas para ayudar con los gastos porque el sueldo de maestro de Daniel no alcanzaba. Esta mujer que yo consideré insuficiente para mi hijo, era la única persona en el mundo que entendía el verdadero significado de la familia. Regresé a la cama. Esta vez lloré con fuerza, ahogando el sonido en la almohada para que no me oyeran. Lloré por los años que pasé construyendo un imperio para hijos que no valoraban nada más que el dinero. Lloré por haber juzgado tan mal a Sara. Lloré por haber estado a punto de perder la oportunidad de conocer el verdadero corazón de mi hijo menor. Pero también lloré de alivio, porque en medio de esta prueba dolorosa, había encontrado algo que creí perdido para siempre. La prueba de que el amor genuino aún existía, de que la bondad no había muerto, de que no todos mis hijos se habían convertido en monstruos egoístas. A la mañana siguiente desperté con el olor a café barato y pan tostado. Me levanté y encontré a Sara en la cocina preparando el desayuno. Llevaba el mismo suéter del día anterior. Probablemente era el único que tenía para el invierno. El cabello recogido en la misma cola sencilla. Sin pretensiones, sin máscaras. «Buenos días», dijo sonriendo al verme. «Espero que hayas dormido bien. Hay café si quieres». Me sirvió una taza del café más barato que seguramente existía en el mercado. Y me supo a gloria. Nos sentamos juntas en la mesita. Daniel ya se había ido a la escuela. Tenía que llegar temprano para preparar su salón. Sara me miró por encima de su taza. Había algo en sus ojos, una determinación tranquila. «Josefina, quiero que sepas que mientras necesites estar aquí, esta es tu casa. No importa cuánto tiempo sea. 1 mes, 1 año, lo que sea. No te vamos a correr». Sus palabras eran tan distintas a las de Jessica y Miguel que casi no parecían del mismo idioma. «Te lo agradezco», logré decir, «pero no puedo quedarme con su recámara indefinidamente». «No nos la estás quitando», respondió. «La estamos compartiendo. Así funciona cuando alguien está en problemas. Compartimos lo que tenemos». Me miró directamente a los ojos. «Sé que nunca fui suficiente para ti», dijo con una honestidad brutal que me atravesó. «Sé que querías más para Daniel. Una esposa con dinero, con conexiones, con estudios universitarios. Yo solo soy una mujer que limpia oficinas y cuida flores». «Sara», empecé a decir. Pero ella levantó la mano. «Está bien», continuó. «Lo entiendo. Pero quiero que sepas algo. Amo a tu hijo más de lo que he amado cualquier cosa en mi vida. Y aunque nunca tengamos mucho dinero, aunque nunca vivamos en una mansión, voy a asegurarme de que él sepa todos los días que es amado, valorado y respetado». Hizo una pausa. «Y ahora tú también». Sus palabras me rompieron por completo. Toda la fachada que había mantenido durante esos días se vino abajo como un edificio podrido. Empecé a llorar ahí mismo, en esa mesita diminuta, tomando café barato en una taza descascarada. Lloré como no había llorado en décadas. Sara se levantó y me abrazó. No dijo nada. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me sostuvo mientras yo me desmoronaba. Su suéter absorbió mis lágrimas y ella me dejó sentir todo lo que necesitaba sentir. Cuando por fin pude hablar, le dije la verdad. «Tenías razón. Nunca pensé que fuera suficiente. Te miraba y veía pobreza, veía limitaciones, veía todo lo que no eras, en lugar de ver todo lo que sí eres. Y estuve tan profundamente equivocada que me da vergüenza». Sara se aclaró la garganta y me miró con esos ojos cafés llenos de una madurez que yo no tenía, a pesar de mis 61 años. «La gente se equivoca», dijo simplemente. «Lo que importa es lo que hacemos después de darnos cuenta». Tomó mis manos entre las suyas. Eran ásperas por el trabajo. Tenía las uñas cortas, sin pintar, con rastros de tierra debajo por haber estado en el jardín. Manos trabajadoras, manos honestas, manos que valían más que todas las manicuras perfectas de Jessica. «Quiero que sepas algo», continué. «Cuando todo esto termine, cuando resuelva mi situación,
Voy a compensarte por todo, te lo prometo. Ella negó con la cabeza suavemente. No quiero compensación, Josefina. No estamos llevando la cuenta. Estamos siendo familia. Esa palabra otra vez. Familia. Jessica y Miguel la habían usado como excusa para justificar todo lo que yo les di. Eres familia, decían cuando necesitaban dinero. Eres nuestra madre, argumentaban cuando querían algo. Pero cuando yo los necesité, esa misma palabra desapareció de su vocabulario. Sara usaba esa palabra de otra manera. Para ella, familia significaba responsabilidad, significaba sacrificio, significaba abrir puertas en lugar de cerrarlas. Pasé el día ayudando en la casa, insistí. Sara trabajaba limpiando oficinas por las tardes, y antes de irse, me dejó una lista de cosas sencillas que podía hacer. Doblar ropa, lavar trastes, barrer. Tareas que no hacía desde hacía años, porque siempre tuve empleadas. Había algo profundamente humillante y al mismo tiempo liberador en restregar esa cocina pequeña. Mis manos, acostumbradas a firmar cheques y contratos millonarios, ahora tallaban ollas viejas con una esponja gastada, y con cada movimiento sentía que estaba limpiando algo más que platos sucios. Estaba limpiando años de arrogancia. Cuando Daniel regresó de la escuela por la tarde, me encontró preparando la cena. Había usado los pocos ingredientes que tenían en la despensa para hacer algo sencillo. Arroz con verduras, nada elaborado, pero hecho con mis propias manos. «Mamá», dijo sorprendido, «no tenías que hacer esto». «Quería hacerlo», respondí. «Es lo menos que puedo hacer». Los tres cenamos juntos. Hablamos de cosas cotidianas. Daniel contó sobre un alumno que había tenido un gran avance ese día. Un niño con dislexia que por fin había leído un párrafo completo sin ayuda. La manera en que Daniel hablaba de ese logro, con los ojos brillándole de orgullo, me hizo entender algo importante. Mis otros hijos medían el éxito en dinero y estatus. Daniel lo medía en vidas tocadas, en pequeños milagros diarios, en diferencias reales hechas en el mundo. Jessica probablemente ni siquiera conocía los nombres de las personas que trabajaban para ella. Miguel veía a sus pacientes como casos, como fuentes de ingreso, pero Daniel conocía las historias completas de sus alumnos. Sabía qué niños llegaban sin desayunar, cuáles vivían en hogares complicados, quiénes necesitaban que un adulto creyera en ellos, y lo hacía con un sueldo que apenas alcanzaba para la renta, sin quejarse, sin pedir reconocimiento, simplemente porque creía que era lo correcto. Esa noche, después de que insistieron otra vez en que yo tomara la cama, me quedé despierta mirando el techo de ese cuarto pequeño. Mañana vendría Roberto, mañana la verdad saldría a la luz, mañana terminaría esta prueba que había comenzado con tanta rabia y determinación. Pero ahora, acostada en la cama de esta pareja que me había dado todo sin pedirme nada, sentía algo distinto a la rabia. Sentía una vergüenza profunda. Vergüenza por haber dudado de Daniel, por haberlo comparado durante años con sus hermanos de manera injusta, por haber pensado que elegir ser maestro era desperdiciar su potencial. Daniel era el único de mis hijos que había cumplido el verdadero propósito de la educación que yo les pagué. No era acumular riqueza, era convertirse en un mejor ser humano, y él era el único que lo había logrado. También sentía vergüenza por Sara, por cada vez que la excluí sutilmente de las conversaciones familiares, por cada vez que mencioné a las esposas de otros hombres exitosos, como señalando lo que Daniel pudo haber tenido, por cada mirada de decepción que no supe ocultar del todo. Sara había sentido cada una de esas pequeñas crueldades. Y aún así, cuando toqué a su puerta desesperada y rota, me recibió con los brazos abiertos. Escuché sus voces en la sala. Seguían despiertos. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. No para espiar esta vez, sino porque necesitaba entender mejor a estas dos personas que me habían mostrado más humanidad que nadie en años. ¿Crees que tu mamá va a estar bien?, preguntó Sara. Su voz sonaba preocupada. No lo sé, respondió Daniel. Nunca la había visto así. Tan perdida, tan vulnerable. Mañana voy temprano a la casa de empeño, dijo Sara antes de irse a trabajar. Con lo que nos den por los anillos podemos comprarle comida nutritiva. Se ve muy delgada. Seguían hablando de los anillos. De verdad lo iban a hacer. Iban a vender las únicas cosas de valor que tenían. «Hay algo que no entiendo», dijo Daniel después de un silencio. «¿Cómo pudo mi mamá, con todo su conocimiento de negocios, perderlo todo tan rápido? Ella era brillante, cuidadosa,
No tiene sentido. Sara se tomó un momento antes de responder. La gente inteligente también comete errores, dijo por fin. O tal vez confió en las personas equivocadas. No lo sé. Lo que importa es que está aquí y que la vamos a ayudar. Tengo miedo, admitió Daniel. Miedo de no poder cuidarla como ella me cuidó a mí. Me dio todo: educación, oportunidades. Y yo solo puedo ofrecerle un sofá viejo y comida sencilla. Daniel, dijo Sara con firmeza, le estás dando lo único que de verdad importa. Le estás dando amor. Eso vale más que cualquier mansión o cuenta bancaria. No para ella, respondió Daniel con tristeza. Toda su vida ha sido sobre el éxito material, sobre construir imperios. ¿Qué va a pensar de mí ahora, viéndome en esta casa pequeña, sin poder darle nada de lo que merece? Tal vez, dijo Sara pensativa, necesitaba ver que el éxito no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en quién está ahí cuando todo lo demás se derrumba. Sus palabras flotaron en el aire. Tenía razón, completamente razón. Esta prueba que yo había diseñado para evaluar a mis hijos, también me estaba evaluando a mí. Me estaba mostrando todas las maneras en que había fallado, todas las lecciones equivocadas que había enseñado, todos los valores distorsionados que transmití sin darme cuenta. Jessica y Miguel eran mi creación. Yo los había convertido en lo que eran. Les enseñé que el dinero lo resolvía todo, que las apariencias importaban más que la esencia, que el éxito se medía en posesiones materiales, y aprendieron la lección a la perfección. Solo Daniel había resistido. Había elegido un camino distinto a pesar de mi desaprobación silenciosa. Había encontrado en Sara a alguien que compartía valores que yo había olvidado que existían. Y juntos habían construido algo que Jessica y Miguel nunca tendrían. Una vida con propósito y significado real. Regresé a la cama. Esta vez lloré con fuerza, ahogando el sonido en la almohada para que no me oyeran. Lloré por los años que pasé, construyendo un imperio para hijos que no valoraban nada más que el dinero. Lloré por haber juzgado tan mal a Sara. Lloré por haber estado a punto de perder la oportunidad de conocer el verdadero corazón de mi hijo menor. Pero también lloré de alivio, porque en medio de esta prueba dolorosa había encontrado algo que creí perdido para siempre. La prueba de que el amor genuino aún existía, de que la bondad no había muerto, de que no todos mis hijos se habían convertido en monstruos egoístas. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El teléfono desechable que Roberto me había dado estaba escondido en el bolsillo interior de mi abrigo sucio. Lo saqué con las manos temblorosas. Eran las 5:30 de la mañana. Marqué el número que había memorizado. Roberto contestó ao segundo timbrazo. «Josefina», dijo con voz somnolienta pero alerta. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Estoy bien», susurré para no despertar a Daniel y a Sara. «Es hora. Ven a las 9 de la mañana. Trae los documentos. Trae al equipo de seguridad. Todo como lo planeamos». Hubo una pausa. «¿Estás segura?», preguntó. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondí. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». «Nos vemos a las 9». Colgué y guardé el teléfono. Me senté en la cama observando las primeras luces del amanecer filtrarse por las cortinas cafés baratas. En unas horas todo cambiaría. La máscara caería y tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había descubierto. Me levanté y salí de la recámara. Daniel y Sara seguían dormidos en el sofá. Se veían tan incómodos que dolía mirarlos. El brazo de Daniel colgaba hasta el piso. La cabeza de Sara estaba en un ángulo extraño contra el respaldo, pero sus manos estaban entrelazadas, incluso dormidos. Preparé café en silencio. Encontré pan en la despensa y lo puse a tostar. Puse la mesa lo mejor que pude. Pequeños actos de servicio. Lo único que podía ofrecerles en ese último momento antes de que la verdad estallara. Sara despertó primero. Me vio en la cocina y sonrió con esa sonrisa cansada pero genuina. «Te levantaste temprano», dijo, estirándose con cuidado para no despertar a Daniel. «No pude dormir», admití. Estaba pensando. Se acercó y aceptó la taza de café que le ofrecí. «¿Pensando en qué?», preguntó con curiosidad, pero sin presión. «En ustedes», respondí con honestidad. «En lo que han hecho por mí, en lo que están dispuestos a hacer». Sara dio un sorbo al café. Sus ojos me estudiaron por encima de la taza. Había algo en su mirada, una inteligencia tranquila que sugería que quizás sabía más de lo que dejaba ver. «Josefina», dijo despacio,
¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondí, aunque mi corazón empezó a latir más rápido. No tienes que contestar si no quieres, continuó. Pero hay algo que no cuadra. Una mujer como tú, con tu experiencia, con tu inteligencia, ¿cómo perdiste todo tan rápido? ¿Y por qué viniste caminando a nuestras casas en lugar de pedir ayuda de otra manera? Me quedé helada. Sara me miraba con una expresión que no era acusatoria, sino curiosa. Esperaba que yo dijera algo que explicara las inconsistencias que su mente aguda había detectado. Antes de que pudiera responder, Daniel despertó con un gemido. Claramente le dolía la espalda por la noche en el sofá. «Buenos días», dijo frotándose el cuello. «¿Qué hora es?» «Casi las 7 de la mañana», respondió Sara. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. Estábamos platicando. Daniel se levantó y se acercó. Notó la tensión en el aire. «¿Pasa algo?», preguntó, mirándonos a las dos. Sara suavizó su expresión. «No, nada, solo hablando». Pero yo sabía que ella sabía, o al menos sospechaba. Esa mujer a la que todos subestimaban, que limpiaba oficinas y cuidaba flores. Tenía una percepción que mis hijos educados en universidades carísimas nunca desarrollaron. «Necesito decirles algo», empecé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Daniel puso una mano sobre mi hombro. «Sea lo que sea, mamá, aquí estamos». Sara habló de nuevo. «Antes de que digas nada, quiero que sepas algo. No importa. No importa qué secreto estés guardando. No importa qué prueba nos hayas hecho. Igual te abrimos la puerta. Igual te ofrecimos nuestra cama. Y lo volveríamos a hacer». La miré con la boca abierta. «¿Lo sabías?», logré decir por fin. «Lo sospechaba», corrigió. «Desde que llegaste. Tu forma de hablar, tu postura, los pequeños detalles que no encajaban. Pero decidí que no importaba. Porque incluso si esto era una prueba, la respuesta correcta seguía siendo la misma. Recibirte, cuidarte, amarte». Daniel nos miró confundido. «¿De qué están hablando?». Sara lo miró con ternura. «Tu mamá no está en bancarrota, amor. O al menos no lo creo. Creo que esto fue una prueba para ver cómo reaccionaríamos». Daniel se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Es verdad?», preguntó. Las lágrimas corrieron por mi rostro. «Sí», susurré. «Es verdad. Perdón. De verdad, perdón». Esperé ver enojo. Esperé gritos. Esperé que me echaran de la casa con indignación justificada. Pero Daniel simplemente me abrazó. Me abrazó con fuerza mientras yo lloraba contra su pecho. «¿Por qué?», preguntó al final. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque necesitaba saber», respondí entre sollozos. Necesitaba saber quién me amaba por ser su madre y quién solo me veía como una fuente de dinero. Y descubrí cosas que me rompieron el corazón. Le conté todo. Cómo Jessica me cerró la puerta por miedo a lo que dirían los vecinos. Cómo Miguel me dio 1000 pesos y me empujó a salir. Cómo solo ustedes dos me recibieron sin condiciones. Cuando terminé, Sara dijo algo que nunca olvidaré. «Entonces, la prueba funcionó. Tú descubriste la verdad y nosotros también descubrimos algo». «¿Qué descubrieron?», pregunté. «Que haríamos lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando», respondió. «Que nuestros valores son reales, no actuados». «Y también descubrimos», añadió Daniel, «que tú necesitas sanar, mamá, porque una madre que tiene que poner a prueba el amor de sus hijos así está muy herida». Tenía razón, completamente razón. Miré el reloj. Eran las 8:15 de la mañana. En 45 minutos, Roberto llegaría con todo, con los documentos que probaban mi riqueza, con el equipo de seguridad, con las pruebas que cambiarían todo. «Hay algo más», les dije. «A las 9 de la mañana mi abogado va a venir con documentos. Va a revelar quién soy realmente. Y habrá consecuencias para Jessica y Miguel». «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Daniel. «Voy a reescribir mi testamento», respondí. «Ellos me cerraron la puerta. Yo voy a cerrar la mía. Ustedes van a heredar todo». Daniel dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No», dijo de inmediato. «No puedes hacer eso, mamá. Ellos también son tus hijos. Hijos que me rechazaron cuando más los necesitaba», respondí con voz firme. «Hijos que valoraron su reputación y su comodidad más que mi bienestar. Mientras tú y Sara estaban dispuestos a vender sus anillos de boda por mí». Sara intervino. «Josefina, entiendo tu dolor. Entiendo tu rabia. Pero desheredar a tus hijos no va a sanar lo que está roto. Solo va a crear más resentimiento, más división. No se trata de venganza», argumenté,
aunque en el fondo sabía que había algo de venganza en mi decisión. Se trata de consecuencias. Se trata de enseñarles que las acciones tienen resultados, que no pueden tratar a las personas como basura y esperar seguir recibiendo recompensas. Daniel se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «Esto es demasiado», murmuró. «No quiero tu dinero, mamá. Nunca lo quise. Elegí ser maestro precisamente porque quería algo con más sentido que acumular riqueza». «Lo sé», dije sentándome a su lado. «Y por eso lo mereces, porque no lo buscas, porque entiendes que el dinero es una herramienta, no una meta». Sara se arrodilló frente a nosotros. Sus ojos fueron de Daniel a mí. «¿Puedo sugerir algo?», preguntó con cuidado. «Por favor», respondí. «Necesito escuchar una voz sensata en medio de todo esto». «No hagas nada permanente hoy», dijo. «Deja que Roberto venga. Deja que la verdad salga a la luz. Pero no reescribas el testamento de inmediato. Date tiempo. Dales tiempo a Jessica y a Miguel también. Tal vez cuando enfrenten lo que hicieron, cuando vean las consecuencias reales de sus actos, algo cambie en ellos». «No van a cambiar», dije con amargura. «Los conozco». «Los conocías», corrigió Sara. «Pero las personas pueden sorprendernos, para bien o para mal. Dame la oportunidad de estar equivocada sobre ellos». Daniel levantó la cabeza. «Mamá, si de verdad quieres enseñarles algo, enséñales con tu vida, no con tu muerte. Muéstrales cómo se ve el amor verdadero, cómo se ve el perdón. No les des más dinero si no quieres. Está bien, pero no los saques por completo de tu vida. Eso te va a doler más a ti que a ellos». Sus palabras me golpearon hondo. Este hijo mío, este buen hombre que ganaba menos en un año de lo que sus hermanos gastaban en vacaciones, me estaba dando lecciones de humanidad que yo necesitaba desesperadamente. «Entonces, ¿qué propones?», pregunté. «Deja que venga el abogado», respondió Daniel. «Deja que Jessica y Miguel sepan que esto fue una prueba, que sientan el peso de lo que hicieron, pero después de eso, ofréceles una oportunidad de restauración. No dinero, sino relación. Si la quieren, tendrán que ganársela, y si no, al menos sabrás que lo intentaste». Miré el reloj. Eran las 8:30 de la mañana. Media hora para decidir cómo manejaría el momento más importante de esta prueba. Media hora para decidir si quería justicia o reconciliación, venganza o sanación. «Voy a llamar a Roberto», dije al final. «Le diré que venga, pero que no traiga los documentos del testamento, solo los que prueban quién soy en realidad». Sara sonrió. «Es un buen comienzo». Marqué el número de Roberto. «Cambio de planes», le dije cuando contestó. «Trae todo excepto los papeles del testamento. Esto va a ser una confrontación, no una ejecución». «Entendido», respondió. «Estaremos ahí en 20 minutos». Colgué y miré a Daniel y a Sara. «No sé si pueda perdonarlos», admití. «No sé si algún día pueda volver a mirar a Jessica y a Miguel de la misma manera». «No tienes que saberlo hoy», dijo Sara. «El perdón no es un interruptor que se prende y se apaga. Es un camino, a veces largo y doloroso, pero vale la pena recorrerlo». Los siguientes 20 minutos pasaron en un silencio intenso. Nos sentamos juntos en la pequeña sala. Sara hizo más café. Daniel se cambió de ropa. Yo me quedé con la sudadera y los pants prestados. Quería que Roberto me viera así. Quería recordar lo que se sentía estar del otro lado. Exactamente a las 9 de la mañana, escuchamos vehículos detenerse afuera. Miré por la ventana y vi 2 camionetas negras. Roberto bajó de la primera junto con su asistente. De la segunda bajaron 4 hombres del equipo de seguridad, vestidos con trajes formales. El contraste era absurdo. Esta casa humilde en este barrio obrero, de pronto invadida por una demostración de poder y dinero. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Algunos salieron a sus patios para ver qué estaba pasando. Abrí la puerta antes de que tocaran. Roberto me miró y por un momento no me reconoció. Luego abrió los ojos de par en par. «Dios mío, Josefina», susurró. «Te ves terrible». «Gracias», respondí con ironía seca. «Déjame presentarte a las únicas 2 personas a las que les importó cómo me veía cuando llegué a su puerta». Daniel y Sara se acercaron con timidez. Estaban claramente intimidados por todo ese despliegue de recursos. Roberto los saludó con respeto genuino. «Es un honor conocerlos», dijo. «Josefina ha hablado mucho de ustedes estos días». «Nada bueno, supongo», dijo Sara con una sonrisa triste. «Todo bueno», corrigió Roberto. «Todo muy bueno.
Todos entraron. La pequeña sala se llenó de gente. Los hombres de seguridad se quedaron de pie incómodos, claramente fuera de lugar en ese espacio modesto. Roberto abrió su portafolio y sacó documentos. «Estos son los estados de cuenta de sus empresas», dijo mostrándome los papeles. «Todo sigue funcionando perfectamente. El Consejo de Administración se ha encargado de las operaciones diarias durante su ausencia, tal como lo acordamos. No hubo bancarrota, no hubo pérdidas. Todo fue fabricado». Daniel miró los números en los documentos. Sus ojos se abrieron cada vez más. «Mamá», susurró, «estos números son reales». «Lo son», confirmó Roberto. Su madre es una de las mujeres más ricas del país y fingió estar en quiebra para poner a prueba a sus hijos. Sara se llevó la mano a la boca. «Nosotros estábamos dispuestos a vender nuestros anillos», dijo casi sin voz. «Y tú podrías haber comprado 1000 anillos sin siquiera notarlo». «Precisamente por eso», respondí, «porque ustedes habrían vendido sus anillos, mientras que mis otros hijos ni siquiera abrieron la puerta». Roberto sacó más documentos. «Después de tu llamada y del cambio de planes, los contacté esta mañana», dijo. «Les informé que había nueva información sobre la situación de su madre y que debían presentarse aquí a las 10 de la mañana. Ambos confirmaron que vendrían. Miré el reloj. 9:40. En 20 minutos mis otros 2 hijos llegarían y encontrarían algo que jamás esperaron. Encontrarían la verdad y encontrarían las consecuencias de sus decisiones». Daniel se veía enfermo. «No sé si pueda estar aquí cuando lleguen», dijo. «No sé si pueda ver sus caras cuando se den cuenta». «Tienes que estar aquí», dije con firmeza. «Necesitas presenciar esto, porque no se trata solo de ellos, se trata de ti también, de validar que tu manera de vivir, tu manera de amar, es la correcta, de demostrar que no eres el hijo fracasado que siempre insinuaron que eras». Sara tomó su mano. «Yo voy a estar contigo», le dijo. «Pase lo que pase». Los minutos se hicieron eternos. Roberto revisó documentos. Los hombres de seguridad esperaron en silencio. Daniel y Sara se sentaron juntos en el sofá con las manos entrelazadas, y yo me quedé junto a la ventana, mirando la calle, esperando ver aparecer los autos caros de mis otros hijos. A las 10:05 llegó Jessica. Su Mercedes blanco brillaba de forma obscena en esa calle llena de autos modestos. Estacionó y bajó con unos lentes de sol enormes y un abrigo color crema que probablemente costaba más que la renta mensual de Daniel. 2 minutos después, llegó Miguel. Su BMW gris se detuvo detrás del Mercedes de Jessica. Bajó mirando su reloj caro, claramente molesto por tener que estar ahí. Se encontraron en la banqueta frente a la casa de Daniel. Los vi hablar. Jessica señaló la casa con evidente desprecio. Miguel se encogió de hombros. Ninguno parecía contento de estar ahí. Caminaron juntos hacia la puerta. Podía escuchar sus voces antes de que tocaran. «¿Por qué el abogado de mamá vendría aquí?», preguntó Jessica con asco evidente. «¿A la casa de Daniel? Esto es ridículo». «No tengo idea», respondió Miguel. «Pero hagámoslo rápido. Tengo una cirugía a la 1 de la tarde». Tocaron la puerta. Daniel me miró con pánico en los ojos. Yo asentí. Respiró hondo y abrió. La expresión en los rostros de Jessica y Miguel al ver a Daniel fue de molestia apenas disimulada. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Jessica, como si Daniel fuera un intruso en su propia casa. «Vivo aquí», respondió Daniel con la voz temblorosa. «Es mi casa». Jessica entró sin esperar invitación. Miguel detrás de ella. Sus ojos recorrieron la pequeña sala con desprecio mal oculto. Vieron a Roberto con su traje caro. Vieron a los hombres de seguridad. Vieron los documentos esparcidos sobre la mesa. Y entonces me vieron a mí. Jessica se quedó paralizada. «Mamá», exclamó, «¿qué haces aquí?». Se volvió hacia Roberto. «Usted nos dijo que tenía información sobre la situación de nuestra madre. No que ella estaría aquí». «Oh, definitivamente está aquí», dijo Roberto con un tono que nunca antes le había escuchado. Frío, profesional, devastador. Miguel me miró de arriba a abajo. Yo aún llevaba la ropa prestada de Sara. Mi cabello no estaba arreglado profesionalmente. Todavía me veía pobre. «¿Conseguiste dinero para venir hasta acá?», preguntó con ese tono condescendiente que seguramente usaba con pacientes indigentes. «No necesité dinero», respondí. «Ya estaba aquí, desde anoche, desde que toqué sus puertas pidiendo refugio». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo sus mentes procesaban la información,
cómo las piezas comenzaban a encajar. Primero toqué tu puerta, Jessica, continué. Te dije que lo había perdido todo, que necesitaba un lugar donde dormir, y me cerraste la puerta en la cara porque tenías miedo de lo que dirían los vecinos del club. Jessica palideció. No sabía que realmente eras tú, empezó a decir. Te veías como una persona sin hogar. Pensé que era algún tipo de estafa. Era yo, dije con firmeza, tu madre sucia y desesperada, y no te importó. Me giré hacia Miguel, y tú me diste 1000 pesos como si fuera una mendiga molesta. Dijiste que afectaba tu reputación, que yo era una distracción. Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro pasó de arrogante a horrorizado. Pero Daniel y Sara, señalé a la pareja sentada en el sofá, abrieron su puerta de inmediato. Me dieron su cama, su comida, su calor, sin hacer preguntas, sin preocuparse por las apariencias. Estaban dispuestos a vender sus anillos de boda para ayudarme. Jessica por fin encontró su voz. Esto fue una trampa, acusó. Nos tendiste una trampa. Les di una prueba, corregí. Una prueba que fallaron de manera espectacular. Roberto intervino. Permítanme aclarar la situación financiera de su madre. Sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Josefina no está en bancarrota. No perdió nada. Sus empresas siguen operando con ganancias récord. Sus cuentas están intactas. Su patrimonio neto es actualmente de aproximadamente 1.160 millones de pesos. La cifra flotó en el aire como una bomba. Jessica y Miguel miraron los documentos sin poder procesar del todo lo que estaban viendo. Todo esto fue una actuación, continuó Roberto. Su madre fingió perderlo todo para ver cómo reaccionarían, para ver quién la amaría sin dinero, quién se preocuparía por su bienestar por encima de su imagen personal. Jessica se dejó caer en una silla. Su rostro estaba blanco como el papel. Miguel permaneció de pie, rígido, como si estuviera en shock. Daniel se levantó del sofá. Su voz tembló cuando habló. Ustedes me han tratado como un fracasado durante años. Como si elegir ser maestro fuera una vergüenza para la familia. Como si Sara no fuera suficiente porque no tenía dinero ni apellido. Me miraban con lástima, con desprecio. Jessica intentó interrumpir, pero Daniel levantó la mano. No. Ahora me toca hablar a mí. Durante años escuché sus comentarios hirientes. Escuché cómo se burlaban de mi sueldo. Escuché cómo comparaban sus casas, sus autos, sus vidas con la mía, como si yo hubiera fallado en algo fundamental. Las lágrimas corrían por el rostro de Daniel, pero su voz se volvió más fuerte. Y cuando mamá apareció en mi puerta sucia y asustada, no dudé ni un segundo, porque así fue como me criaron. A amar sin condiciones, a ayudar sin preguntar, y ustedes tuvieron la misma crianza. Los mismos padres, las mismas lecciones, pero eligieron algo distinto. Sara se puso de pie a su lado. Su voz era calmada pero firme. Me odiaban, lo sé, porque no era lo suficientemente buena para su hermano, porque limpiaba oficinas y no tenía estudios universitarios. Pero cuando su madre necesitó ayuda y ustedes la rechazaron, nosotros la recibimos. Y lo volveríamos a hacer. Jessica reaccionó por fin. Empezó a llorar, no en silencio, sino con sollozos fuertes y dramáticos. Lo siento, gritó. No sabía. Pensé que era una desconocida. Si hubiera sabido que realmente eras tú, mamá. Ese es precisamente el punto, dije con voz dura. Tuve que ser una desconocida para que me trataras así, pero seguía siendo tu madre. Y si de verdad hubiera sido una mujer sin hogar, aún así merecía más compasión de la que mostraste. Miguel por fin encontró su voz. Esto no es justo. Nos pusiste en una situación imposible, nos engañaste. Los puse en una situación de elección, corregí. Una elección que Daniel pasó sin pensarlo. Fallaron, no porque no supieran que era yo. Fallaron porque sus valores están podridos hasta la raíz. Roberto se aclaró la garganta. Josefina me había pedido traer documentos para modificar su testamento y desheredar por completo a Jessica y a Miguel, dejando todo a Daniel y a Sara. Jessica dejó de llorar al instante. Sus ojos se abrieron con horror. No puedes hacer eso, dijo. Sí puedo, respondí, y tenía toda la intención de hacerlo. ¿Tenías?, preguntó Miguel, aferrándose al tiempo pasado. Daniel y Sara me convencieron de no tomar esa decisión hoy, expliqué. Me dijeron que les diera una oportunidad, que el perdón es un camino, no un evento. Gracias, susurró Jessica mirando a Daniel.
Gracias. No me agradezcas, dijo Daniel con frialdad. Yo habría dejado que mamá los desheredara. Fue Sara quien pidió misericordia. La mujer a la que despreciaste. Jessica se volvió hacia Sara. Lo siento, dijo. Lamento haberte tratado mal. Lo siento por todo. Sara la miró durante un largo momento. Todavía no te creo, dijo finalmente. Tienes miedo de perder tu herencia. Pero cuando ese miedo pase, cuando regreses a tu mansión y a tu vida cómoda, volverás a despreciarme. Porque no has cambiado, solo estás asustada. Las palabras de Sara fueron como cuchillos de precisión. Jessica abrió la boca para protestar, pero se detuvo, porque sabía que era verdad. Me volví hacia mis 3 hijos. Esto es lo que va a pasar, dije. No voy a cambiar mi testamento hoy, pero tampoco voy a seguir siendo su banco personal. Se acabaron las mesadas. Se acabaron los rescates financieros. Si quieren mi dinero cuando yo muera, primero van a tener que ganarse una relación real conmigo. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel. Significa terapia familiar, respondió Roberto. Significa trabajo real en sus relaciones. Significa demostrar durante años, no días ni semanas, que han cambiado de verdad. Y si no lo hacen, el testamento se reescribe y todo pasa a Daniel y Sara. Jessica y Miguel se miraron. Pude ver los cálculos formándose en sus mentes. Estaban evaluando si el esfuerzo valía la pena. Si fingir un cambio durante años era una inversión con suficiente retorno. Y eso me volvió a romper el corazón, porque incluso ahora, incluso después de todo, seguían pensando en términos transaccionales. Hay algo más que necesito decir, continué, y esto es lo más importante. Daniel, Sara, acérquense, por favor. Se pusieron de pie y caminaron hacia mí. Tomé sus manos entre las mías. Ustedes dos me mostraron algo que había olvidado que existía. Me mostraron amor genuino, sacrificio real, valores que no se compran ni se venden. Y aunque no voy a reescribir mi testamento hoy, sí voy a hacer algo ahora mismo. Miré a Roberto. El paquete que preparé. Tráelo. Roberto sonrió y sacó un sobre grueso de su portafolio. Se lo entregó a Daniel. Ábrelo, le dije. Con las manos temblorosas, Daniel abrió el sobre. Dentro había documentos legales y una chequera. Leyó en voz alta. Escritura de propiedad. Sus ojos se abrieron de par en par. Mamá, ¿qué es esto? Es la escritura de una casa, expliqué. Una casa de verdad, con 3 recámaras, 2 baños y un jardín grande para que Sara pueda plantar todas las flores que quiera, en una colonia segura, cerca de la escuela donde trabajas. La compré hace 2 días, cuando supe lo que ibas a hacer por mí. Daniel miraba el documento sin poder creerlo. No podemos aceptar esto, dijo. Es demasiado. No es un regalo, aclaré. Es un reconocimiento. Es mi manera de decir que vi lo que hicieron, que valoro su carácter más de lo que jamás valoré los títulos universitarios de tus hermanos. Sara lloraba en silencio. Josefina, susurró. No teníamos que pasar ninguna prueba. No esperábamos nada a cambio. Lo sé, dije abrazándola. Por eso lo merecen, porque no lo esperaban. Jessica se levantó de golpe. Esto es injusto, gritó. Nosotros también somos tus hijos. ¿Por qué ellos reciben una casa ahora y nosotros nada? Me volví hacia ella con una calma helada. Porque ustedes ya tienen casas, casas que yo ayudé a pagar. Han recibido de mí durante décadas dinero, oportunidades, contactos, todo lo que pidieron. Daniel nunca pidió nada. Trabajó, luchó, construyó una vida digna con sus propias manos. Y cuando yo lo necesité, estuvo ahí. Miguel intervino. Entonces, esto es un castigo. Nos estás castigando por un error. No fue un error, respondí con voz dura. Fue una revelación. Un error es algo que se hace sin intención. Ustedes eligieron conscientemente cerrarme la puerta. Eligieron su comodidad por encima de mi bienestar. Eso fueron decisiones, no errores. Pero nos arrepentimos, insistió Jessica. Lo sentimos. Hoy lo sienten, respondí. Porque descubrieron que sigo teniendo dinero, porque tienen miedo de perder su herencia. Pero, ¿dónde estaba ese arrepentimiento cuando yo era solo una mujer sucia en su puerta? ¿Dónde estaba su compasión entonces? El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Jessica volvió a llorar. Miguel miró al suelo. Daniel y Sara se abrazaron, abrumados por todo. Escúchenme bien, los 3, dije mirando a todos. Esta familia está rota, y yo contribuí a romperla.
Les enseñé que el dinero lo resolvía todo, que el éxito se medía en posesiones. Jessica, Miguel, aprendieron esa lección demasiado bien. Daniel, tú la rechazaste, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Me dirigí específicamente a Jessica y Miguel. Si quieren una relación conmigo, si quieren que considere mantenerlos en mi testamento, estas son las condiciones. Primero, terapia familiar, todos nosotros, todas las semanas, sin excepciones. Segundo, quiero verlos hacer servicio comunitario. Quiero que trabajen con personas sin hogar, que vean los rostros de personas como la que creyeron que yo era. Tercero, quiero disculpas reales, no para mí, sino para Daniel y Sara, por años de desprecio y condescendencia. Y cuarto, continué, quiero tiempo, tiempo real, no llamadas cuando necesitan algo, sino comidas familiares, conversaciones sinceras, interés genuino en la vida del otro. Quiero una familia real, no una transacción comercial disfrazada de relación. Eso es pedir demasiado, dijo Miguel con debilidad. Es lo mínimo, corregí. Es literalmente lo mínimo que deberían querer hacer si de verdad les importo como persona y no como una herencia ambulante. Jessica se acercó. Mamá, dijo con la voz rota, tienes razón en todo. Me he convertido en alguien horrible, en alguien que nunca quisiste que fuera, y no sé si pueda cambiar, pero quiero intentarlo, no por el dinero, sino porque vi mi futuro cuando cerré esa puerta. Me vi convirtiéndome en una mujer vieja y sola en una mansión vacía, y eso me aterrorizó. Fue lo primero genuino que le escuché decir en años. Tal vez había esperanza, tal vez no. El tiempo lo diría. Miguel también se acercó. Yo también quiero intentarlo, dijo. No sé cómo arreglar esto, pero quiero aprender. Los miré a los dos. El escepticismo debió ser evidente en mi rostro, porque Jessica añadió, sé que no nos crees. Y está bien, no nos hemos ganado tu confianza, pero danos la oportunidad de reconstruirla. Por favor. Miré a Daniel. Él había sido quien más había sufrido su desprecio. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Daniel respiró hondo. Si de verdad lo intentan, si de verdad cambian, entonces sí. Denles la oportunidad. Pero si esto es solo una actuación, si regresan a sus viejos patrones cuando pase el impacto, entonces mamá debe cumplir su amenaza. Sara asintió. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Pero las terceras oportunidades hay que ganárselas. Quedó decidido. Esas eran las reglas. Roberto lo anotó todo. Haría un documento formal estableciendo las condiciones para que Jessica y Miguel permanecieran en mi testamento. Si fallaban en cualquiera de los requisitos durante los próximos 3 años, serían eliminados automáticamente. Hay una cosa más, dije mirando a Daniel y a Sara. Quiero que sepan que pase lo que pase con sus hermanos, ustedes siempre tendrán un lugar en mi vida. Me salvaron. No de la calle, porque nunca estuve realmente ahí, sino de convertirme en alguien tan amargada y cínica que habría perdido la fe en la humanidad. Sara me abrazó. Tú también nos salvaste, susurró. Nos mostraste que hacer lo correcto importa, que nuestros valores tienen sentido. Pasamos la siguiente hora afinando detalles. Roberto programó la primera sesión de terapia familiar. Jessica y Miguel se comprometieron a las condiciones, firmaron documentos, hicieron promesas. No sabía si las cumplirían, pero al menos ahora había un camino, una posibilidad. Y eso era más de lo que tenía 3 días atrás, cuando empecé esta prueba. Cuando finalmente todos se fueron y la casa volvió al silencio, me senté en el sofá viejo con Daniel y Sara a mi lado. Perdón por haberte juzgado, le dije a Sara tomándole la mano. Perdón por todos los años en que te hice sentir menos. Perdón por cada mirada de decepción, por cada comentario hiriente que no detuve. Tú eras exactamente lo que Daniel necesitaba. Eras exactamente lo que esta familia necesitaba. Y yo estaba demasiado ciega para verlo. Sara apretó mi mano. El perdón no se suplica, Josefina, dijo. Se ofrece. Y te perdono. Porque entiendo. Tenías miedo por tu hijo. Querías lo mejor para él. Solo que tu definición de lo mejor estaba equivocada. Mi definición de todo estaba equivocada, admití. Construí un imperio, pero casi pierdo lo único que de verdad importa. Familia, conexión genuina, amor sin condiciones. Daniel me rodeó los hombros con el brazo. No lo perdiste, mamá. Aquí seguimos. Y ahora sabes quiénes somos de verdad. Eso es un regalo. Tenía razón. Esta prueba horrible y necesaria me había dado claridad. Dolor sí,
pero también claridad. Sabía exactamente dónde estaba parada con cada uno de mis hijos. Sabía quién me amaba con o sin dinero. Sabía quién estaría dispuesto a sacrificar algo real por mí. Y también sabía algo más. El dinero que pasé la vida acumulando era solo una herramienta, nada más. No compraba amor, no compraba lealtad, no compraba las cosas que realmente importan. Lo que importaba estaba sentado junto a mí, en un sofá viejo, en una casa pequeña. Era un maestro con un sueldo modesto y su esposa trabajadora. Eran personas que valoraban las flores del jardín más que los diamantes en las orejas. Era una familia real. De pie en la puerta de esa casa modesta 3 días atrás, sucia y rechazada por 2 de mis hijos, pensé que había tocado fondo, pero estaba equivocada. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero en mis cuentas bancarias. Había encontrado el camino de regreso a lo que realmente importa. Y aunque el camino con Jessica y Miguel era incierto, al menos ahora conocía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la ilusión cómoda en la que había vivido. El dinero compra muchas cosas, pensé, mirando alrededor de esa sala pequeña y humilde. Pero no compra las puertas que se abren cuando más las necesitas. No compra las manos que te sostienen cuando caes. No compra el amor que te recibe sin preguntas. Esas cosas solo vienen del corazón. Y los únicos corazones lo suficientemente grandes para darme eso estaban aquí, en esta casa, en este momento. Y eso valía más que 1.160 millones de pesos. Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿Pondrías límites? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime también desde dónde me estás escuchando. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.